también el paso a paso de lo que es la validación de datos. Entonces, bueno, y el ejercicio número 10 que se llama consolidar datos. Hoy vamos a trabajar con el menú datos de nuestra hoja de cálculo. Entonces, mientras, como les digo, ustedes van diligenciando ahí la asistencia, que ya tenemos 7 respuestas, muy juiciosos. Tenemos ya 11 personas conectadas. Bien. Los que no han diligenciado la asistencia, por favor, para que lo hagan. Ahí les comparto nuevamente el enlace para quienes llegaron ahorita. Entonces, validar datos, validar datos. De lo que se trata, validar datos, es que nosotros en un archivo de Excel podamos garantizar la calidad de la información que se va a introducir, ¿sí? Ahora que pasó la pandemia, por ejemplo, y que tuvimos que trabajar muchos desde casa y muchos tuvimos que recurrir a las herramientas colaborativas, ¿sí? Las personas en las oficinas, por ejemplo, compartían un archivo y entonces varias personas introducían información en los archivos de Excel o de Word. Y bueno, vamos a hablar de Excel porque ese es nuestro curso. Entonces, a veces la información no llegaba correctamente a ese archivo. ¿Y por qué? Porque, por hacer un ejemplo encaminado al ejercicio que vamos a hacer. Eh, si, digamos, se tenía que introducir cédulas de ciudadanía de personas, ¿cierto? Entonces, alguna persona escribía CC, ¿sí? Como para el campo cédula de ciudadanía, pero otra persona podía escribir cédula de ciudadanía, completas las palabras. O otra persona escribía cédula, nada más, ¿cierto? O incluso, bueno, podía pasar cédula con tilde o cédula sin tilde, o incluso por ahí algunos casos que escribían cédula con S, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de escribir cédula de ciudadanía, ¿sí? CC, las abreviaturas, bueno, cantidades de formas. Entonces, se requería unificar, o sea, requiere unificar la forma de introducir esa información para que pues sea consistente, sea fiable, sea digamos que uniforme. Entonces, para eso vamos a utilizar la herramienta de validar datos. De eso se trata, ¿sí? De lograr de que la información que se introduce en el archivo pues sea una información confiable. Bien, entonces paso a compartir la pantalla. En el documento, en el documento en PDF que se les envió, ahí está, digamos, el paso a paso para crear una lista desplegable. Ya vamos a ver qué es. Yo no voy a seguir el documento, yo voy a seguir acá voy a mostrar el paso a paso, pero si ustedes se pierden algo por alguna razón, pues pueden recurrir ahí al documento también para reforzar ahí la explicación que vamos a dar a continuación. Entonces son las 6:41. Bien. Un segundito. Bueno, voy a compartir aquí la pantalla. Listo. Este es nuestro archivo número 9, ¿sí? Vuelvo y repito, fue enviado a sus correos hace aproximadamente 40 minutos, a las 6 o las 6 pasadas, por ahí fue enviado. Bueno, de hecho, por aquí tengo exactamente el correo. Enviado a las 6:04 minutos. 6:04, ¿listo? Por si no lo han descargado para que lo descarguen. Entonces, dice aquí, la función validación de datos de Excel ayuda a los usuarios a introducir información acertada y apropiada en una hoja de cálculo. La validación de datos restringe el tipo de información que se puede introducir dentro de una celda
y puede proveer instrucciones al usuario sobre cómo introducir información en una celda. ¿Listo? Simplemente es eso, para que la información que ingrese a nuestro archivo sea confiable, ¿sí? Sea acertada, como dice aquí el enunciado. Y dice ahí el siguiente cuadrito, la herramienta la encontramos en la opción Datos, Grupo, Herramientas de Datos. Bien, entonces ya les voy a mostrar esa parte en donde está ubicada la herramienta. Bueno, un segundito. Bueno, ahí ya van llegando más compañeros. Bien. Alguien, por favor, ahí les comparte a los compañeros el listado de asistencia, por favor. Listo, entonces, para utilizar una de las herramientas que vamos a trabajar en nuestro ejercicio, vamos a necesitar tener una información de origen. Esa hoja se llama origen, pero no es porque obligatoriamente se tenga que llamar origen, sino que, pues, como para que sepamos de qué se trata, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos la lista de los municipios del departamento del Cauca. Se supone que ahí están bien escritos, ¿no? La verdad no los he revisado muy bien, pero creo que aquí están correctamente escritos, con buena ortografía. Listo. Sí, al parecer ahí están correctamente escritos. Y también tenemos, digamos que una pequeña lista de algunos tipos de documentos. Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte. ¿Sí? Tres tipos de documentos. Entonces, para utilizar la herramienta de listas desplegables que vamos a utilizar en este ejercicio, es necesario tener la información que va a aparecer en esa lista en alguna de las hojas de cálculo, ¿sí? Es, por ejemplo, para que nos contextualicemos ahí, seguramente todos ustedes en alguna ocasión han diligenciado algún formulario de internet, ¿cierto? Para crear el correo electrónico, por ejemplo, llenamos los datos personales y hay una parte que dice país. Entonces, cuando uno va a seleccionar el país, aparece una lista de todos los países, los 200 y pico de países, entonces uno baja, baja hasta que encuentra Colombia y lo selecciona. Entonces, esa casilla, por ejemplo, no permite que escribamos Colombia con B pequeña, por ejemplo, ¿sí? Entonces, solamente podríamos escribir la palabra Colombia y si está correctamente escrita, nos va a dejar escribirla. Y si no, tenemos que seleccionarla de la lista, ¿sí? De eso se trata una lista desplegable. Entonces, para eso necesitamos una información donde esté la información que va a aparecer en esa lista desplegable. Entonces, en la tercera hoja, bueno, aquí tenemos en la primera hoja, pues la descripción del ejercicio o de qué es la herramienta. En la hoja de origen, la información que va a aparecer en nuestras listas y una tabla donde vamos a introducir los datos, ¿sí? Una tabla de datos. Entonces, por ejemplo, en este momento, digamos que voy a introducir mi información al archivo, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir aquí Jairo Ordóñez, tipo de documento, cédula, por ejemplo, ¿sí? Hay gente que abrevia de esa forma, una forma toda loca. La edad no me las voy a decir, no mentira. Y el municipio. Entonces, digamos que, pues voy a hacer aquí un poquito exagerado. ¿Sí? Listo. Ahí con un súper error de ortografía. Bueno,
Entonces, digamos que en este momento, la información que yo acabo de introducir a este archivo, pues de pronto no es una información muy confiable, pues uno esperaría que cada persona sepa escribir correctamente su nombre, ¿no? Sin embargo, a veces personas cometen errores al escribir sus nombres. Pero, por ejemplo, para evitar esto, o para evitar que otra persona venga y escriba CC, o otra persona escriba C, D, C, ¿sí? O lo que les decía, diferentes formas, incluso algunas con errores, de cómo introducir esa información. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es colocar una lista desplegable. ¿Listo? Entonces, voy a borrar aquí esta información. Me voy a ubicar aquí en la primera celda donde va a ir el tipo de documento. Entonces, acá en el ejercicio dice acá, la herramienta la encontraremos en la opción datos, grupo, herramientas de datos. ¿Sí? Entonces me voy para opción datos, grupo, herramientas de datos. Entonces miren, acá abajo están los nombres de los grupos, ¿no? Obtener y transformar, consultas y colecciones, ordenar y filtrar, herramientas de datos. Acuérdense que tenemos diferentes versiones. Algunos de ustedes tienen algunas versiones, algunos las tienen más actualizada, otros tienen un poquito de las versiones anteriores. Entonces, pues si no tenemos, si no dice exactamente lo mismo ahí, la idea es que ustedes puedan buscar y encontrar herramientas más o menos. Creo que todas las versiones tienen la opción datos. Entonces ya mirar si el grupo no se llama igual, pues bueno, vamos a explorar los grupos hasta encontrar la herramienta que estamos buscando. Aquí está la herramienta validación de datos, ¿sí? Entonces, en algunas versiones aparece el nombrecito, en otras como la mía, colocando el cursor o el puntero del mouse ahí en la herramienta, ahí ya aparece el nombre, ¿sí? Entonces, esa es la que vamos a utilizar, validación de datos. Voy a darle clic. Y entonces aparece este cuadro de diálogo con tres pestañas. Mira, aquí dice configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Tres pestañitas que ya las vamos a explorar. Entonces, vamos a iniciar por configuración, que es la que aparece pues de primera. ¿Qué nos ofrece? Un criterio de validación. Y en este momento, ustedes se dan cuenta que dice permitir cualquier valor. Por eso yo pude escribir cualquier cosa en esa celda, ¿sí? Por eso me permitió escribir cualquier cosa. Incluso puedo escribir un número y me lo va a permitir. Entonces, utilizando esta opción, o sea, nosotros le vamos a decir a Excel o a la hoja de cálculo qué información vamos a permitir que se introduzca en la celda, ¿sí? Entonces, si yo le doy clic aquí, me dice, puedo permitir que sea un número entero. Por ejemplo, si estoy pidiendo el teléfono de alguien, o sea, que la persona introduzca su número de teléfono, pues no voy a dejar que coloque que coloque la palabra teléfono, por ejemplo, o que escriba otra cosa, el nombre, no sé, o que si va a introducir la cédula, pues que sea un número entero, o sea, que no va a permitir que le coloque comas ni nada de eso. Entonces, ahí podemos hacer ciertas restricciones. Para el caso de nuestro ejercicio, una de las herramientas que vamos a mirar es la lista, ¿sí? Una lista. Vamos a permitir que en esa celda haya una lista de datos. Mire que ahí ofrece varias opciones y ya vamos a explorar pues dos de ellas por ahí para que ustedes el resto lo puedan cacharrear allá en sus casas. Entonces voy a seleccionar la opción lista. Automáticamente me aparece que omitir blancos. Entonces, por ejemplo, si en la lista, en las celdas de los tipos de documentos que estábamos viendo ahora, hay una celda en blanco, dice que la va a omitir. Esa no nos la va a mostrar ahí en la lista desplegable, ¿cierto? Y va a permitir que esta celda que estamos configurando va a tener una lista desplegable. Esos son las dos cajitas de chequeo que aparecen ahí automáticamente.
Entonces, lo único que le vamos a decir nosotros es cuál es el origen de los datos que vamos a mostrar en esa lista. Entonces, pónganle cuidado que aquí está la clave de hacer esta validación de datos. Voy a ubicarme aquí en esta casilla para indicarle cuál es el origen de los datos. Entonces, simplemente me voy a ir a la hoja donde están, pues yo le coloqué origen como para que tuviera la relación, pero vuelvo y repito, no tiene que llamarse así la hoja donde están los datos, ¿no? Me voy aquí a la hoja y selecciono las celdas donde está la información que quiero que aparezca en mi lista desplegable. Un momentico, por acá hay alguien solicitando ingreso. Ok. Entonces, listo, ya tengo seleccionada la información, simplemente le doy a aceptar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que aquí aparece una flechita, ¿sí? Casi siempre que encontramos esas flechitas, por ejemplo aquí, agrupar y tiene una flechita. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay unas opciones que se van a desplegar, ¿cierto? Mira aquí, por ejemplo. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Si yo le doy clic en esta flechita, me aparecen los 3 tipos de documento que puedo seleccionar para colocar en esta celda. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero escribir cédula, ¿sí? Escribo la palabra cédula y le doy enter, me sale un mensaje de error. Y dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda, ¿sí? Entonces lo voy a dar a cancelar y no me deja colocar ese dato. Si coloco CC, sí me deja. ¿Por qué? Porque en mi lista desplegable está la opción CC. Yo puedo escoger CE o puedo escoger la opción pasaporte. Ninguna otra opción será válida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si quiero escribir tarjeta de identidad, TI, no me deja porque esa opción no está dentro de las opciones donde estoy seleccionando hacer mi restricción. ¿Listo? Entonces, eso es una lista desplegable. ¿Qué es lo interesante? Que yo puedo arrastrar esta celda y entonces la persona que va a diligenciar aquí selecciona su documento y las de más abajo, pues también van a tener la lista porque lo que hice fue arrastrar la opción, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas opciones se va a poder seleccionar en las celdas donde yo haya arrastrado esa, esa función o esa herramienta. Entonces, miren que es sencillo, ¿sí? Es sencillo crear la lista desplegable. Entonces, voy a repetirlo con los municipios, ¿sí? Voy a repetirlo con los municipios para quienes llegaron recientemente. Y en los municipios, mire, para que no escriba, no ocurra esto de escribir incorrectamente el municipio, entonces vamos a hacerlo nuevamente aquí. ¿Listo? Pues atento aquí porque es sencillo, pero hay que estar atentos. Me ubico en la celda donde quiero insertar la lista. ¿Listo? Entonces, ahora sí, opción datos, herramientas de datos, validación de datos. ¿Qué voy a permitir en la celda? Voy a permitir una lista. ¿Mm? Y le voy a decir cuál es el origen de esa lista, o sea, dónde está la información que va a aparecer en esa lista. Entonces, me voy a la celda, perdón, a la hoja donde está la información, y en este caso voy a seleccionar, pues, todos los municipios del Cauca. Y aquí aparece el rango que seleccioné. Dice que de la hoja que se llama origen, seleccioné desde la celda A2 hasta la celda A43. Eso es lo que dice aquí. Si le doy a aceptar, listo. Aquí aparece la lista desplegable para seleccionar el municipio que quiero colocar en mi formulario. Entonces, si yo quiero colocar Popayán con el error de ortografía, no me va a dejar colocarlo. ¿Listo? Entonces, adicionalmente a esto, voy a mostrarles, voy a seleccionar nuevamente la herramienta de validación de datos. Además de que nosotros podemos colocar qué restricción va a tener esa celda, podemos colocar un mensaje de entrada. Mire, aquí está esta siguiente pestaña, dice mensaje de entrada.
Dice mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda, ¿sí? Entonces, me pide un título y un mensaje. Entonces, el título puede ser señor usuario o bienvenido, no sé, lo que le queramos colocar, ¿sí? Por ejemplo, señor usuario. Y el mensaje, por favor, seleccione el municipio de residencia o su municipio de residencia. A cambiarlo aquí. Por favor, seleccione su municipio de residencia. ¿Listo? Aceptar. Bueno, no le voy a dar a aceptar todavía. Porque también puedo colocarle un mensaje de error. ¿Sí? Título, error. Entonces el mensaje de error puede decir el municipio o la información no es correcta. ¿Sí? Digamos que si alguien introduce algún dato o algún municipio mal escrito, va a colocar un mensaje que dice la información no es correcta. ¿Listo? Aceptar. Entonces, miren, ¿qué sucede? Cuando yo me ubico el puntero aquí en esta celda, me sale el mensaje de entrada. Señor usuario, por favor seleccione su municipio de residencia. ¿Sí? Y si yo arrastro esta celda, pues me va a salir en todas las celdas de allá hacia abajo. ¿Sí? Miren. Ahí está el mensaje de bienvenida para la persona que vaya a diligenciar el formulario. Entonces dice, señor usuario, por favor seleccione su municipio de residencia. Entonces aquí están todos los municipios para que se pueda seleccionar. Entonces, si el usuario viene y quiere escribir, por ejemplo, Cajibío, bien feo, ¿listo? Cajibío. Le sale un mensaje que dice error. La información no es correcta, ¿sí? El mensaje que nosotros le colocamos que apareciera como error, sí, se introducía algún dato equivocado. Entonces, esa es la herramienta de validación de datos utilizando una lista desplegable, ¿sí? Entonces, miren que nosotros tenemos varias formas de cómo restringir la información que va a ir en esa lista. No, no se permite, entonces, ¿qué pasó? Es que aquí está Caibío. Si la selecciono, ahí sí me deja introducir la información. De hecho, si yo lo escribo correctamente, bueno, aquí me aparece, pues, bueno, voy a borrarlo, ¿sí? Si yo lo escribo correctamente, Cajibío, ¿sí? Sí me permite introducir esa información. ¿Por qué? Porque coincide con la información que está en la lista. Ahora, si yo lo escribo Cajibío sin la tilde, me dice que no es correcto. ¿Sí? Entonces, solamente, por eso es que la definición dice que para introducir información certera, información correcta. Entonces, no nos va a permitir, por ejemplo, que quede un municipio con error de ortografía, ¿sí? No nos va a dejar, ¿listo? Entonces, esa es, mire que aquí lo corrigió automáticamente y ya le colocó la tilde ahí cuando le di a aceptar. Entonces, esa es una forma de validar datos con una lista desplegable. Bueno, tenemos otras formas. Por ejemplo, aquí a la hora de que el usuario vaya a colocar la edad, ¿sí? Por ejemplo, digamos que el formulario solamente lo pueden diligenciar personas mayores de edad. Si ven que en el tipo de documento no está la tarjeta de identidad. Entonces, digamos que solamente mayores de edad van a poder diligenciar el formulario. Entonces, nosotros podemos hacer otro tipo de restricciones en nuestra celda, en las celdas de nuestro archivo, utilizando la misma herramienta de validación de datos. Entonces, por ejemplo, en la configuración, ¿qué voy a permitir? Entonces, voy a permitir un número entero, ¿sí?
Entonces, cuando, por ejemplo, escojo aquí, mire que aparecen otras opciones diferentes. Cuando le digo que voy a permitir un número entero, me pide que los datos estén entre o que los datos no estén entre o que sean igual a o mayores que o menores que. Entonces yo puedo aquí hacer una especie de restricción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo que el número entero debe ser mayor o igual que, miren ustedes, como ya vimos la función condicional en el curso anterior, pues miren que aquí hay ciertas restricciones que podemos hacer. Entonces, si yo le digo mayor o igual que, ¿cuál va a ser la edad mínima? Me va a permitir. O sea, me pregunta aquí, ¿cuál va a ser el mínimo? Entonces, si yo le pongo 18, solamente va a dejar que se coloquen números ahí mayores o iguales que 18, ¿sí? Y puedo colocarle un mensaje de entrada. Por favor, bueno, edad. Por favor, digite su edad, ¿sí? Y en el mensaje de error, por ejemplo, podemos colocarle advertencia, edad no permitida, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Vuelvo y repito, puede ser cualquier mensaje, ¿no? Entonces, si le doy a aceptar, lo primero que me aparece es el mensaje de entrada, edad, por favor, digite su edad. Si yo coloco mi edad, me la deja colocar sin ningún problema, 46, ¿sí? Si yo coloco 18, también me la deja colocar sin problema. Pero si viene alguna persona menor de edad, por ejemplo, de 15 años, sale una advertencia, ¿sí? Porque yo le coloqué advertencia. Edad no permitida, ¿sí? Sale el error, entonces se está haciendo la validación correctamente de la cifra que se está colocando. Ahora, si alguien viene y coloca 250 años, pues se lo deja colocar porque nomás le dijimos que fueran mayores o iguales que 18, ¿sí? Entonces, si queremos colocar una restricción también superior, tendríamos que decirle que no va a ser mayor o igual, sino que esté entre, ¿sí? Entonces, mínimo 18, máximo 100. O sea, digamos que alguien de 101, yo conozco un vecino por acá de 102 años, entonces digamos que no le va a dejar llenar el formulario, ¿sí? Si le coloco que el máximo es 100. Voy a aceptar, ¿sí? Bueno, aquí va a borrar esto. Por ejemplo, 100 me deja. 101 me dice edad no permitida, ¿sí? Y cualquier información diferente no va a dejar colocarla. 18 sí me deja, pero 17 ya no. ¿Listo? Entonces, esa es la herramienta de validación de datos, ¿sí? Nosotros tenemos muchas formas ahí como validar. Entonces, cualquier valor, pues va a dejar que la gente coloque cualquier cosa. Entonces, la idea es restringir. Que el número sea decimal, en cierto, pues depende de qué información vamos a permitir ahí. Fechas, horas, longitud del texto, por ejemplo, a veces, digamos que en la hoja de cálculo vamos a colocar una celda donde la persona, digamos que un espacio para una queja, por ejemplo, pero podemos restringir a que sean máximo 200 caracteres o algo así, entonces para que sea algo bien concreto. La idea es que ustedes puedan, como dice el dicho, cacharrear, ¿sí? Las diferentes opciones, pero para el ejercicio vamos a hacer estas tres restricciones, ¿sí? Estas tres restricciones que acabamos de hacer aquí. Una lista desplegable para los documentos. Ahora, si ustedes quieren agregarle aquí documentos, tarjeta de identidad, hoy en día acá está permitido el permiso especial de permanencia para los amigos que vienen de otros países, sobre todo los amigos venezolanos que le están dando este permiso para trabajar. Si ustedes quieren adicionar la tarjeta de identidad,
Simplemente adicionan los documentos que ustedes quieran aquí y cuando van a seleccionar el origen de datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a hacerlo nuevamente. Si voy a seleccionar el origen de datos a la hora de validar, validación de datos, voy a permitir una lista, entonces voy a seleccionar el origen nuevamente, ¿sí? Selecciono todas las celdas, le doy a aceptar y en este caso sí me permite colocar tarjeta de identidad, permiso especial de permanencia. Ay, esa no me dejó. A ver cómo lo coloqué yo. Ah, porque no la he arrastrado, perdón. Chistosín. Tengo que arrastrar esto, que si no, no funciona. Permiso especial de permanencia. Ahora sí, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, cédula. Esa no me deja. ¿Listo? Así funciona la validación de datos. Ustedes lo van a hacer. Si quieren, le agregan más tipos de documentos. Si quieren, hacen otros municipios. Y si no, lo hacen tal cual como lo hicimos aquí. Dos listas desplegables, una para los tipos de documento, la otra para los municipios, y le van a hacer una restricción a la edad que se puede introducir en el formulario, ¿sí? O en la hoja de cálculo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta del ejercicio por ahí? Ahí les comparto el formulario de asistencia para las personas que han llegado recientemente a la sesión. Tenemos 12 respuestas en el formulario en este momento, así que quienes no han diligenciado, por favor, para que lo hagan. Bien, ese es nuestro ejercicio entonces, número 9, validación de datos. Voy a cerrarlo. Como les decía, en el documento que se envió a sus correos, está el paso a paso de cómo crear la lista desplegable, ¿sí? Y está hecho para este mismo ejercicio, ¿no? Aquí está, les muestra dónde está la herramienta y cómo se selecciona el origen, todo está ahí, ¿listo? Por si acaso. Vamos con nuestro ejercicio número 10. Este es muy sencillo, ¿sí? En realidad, pues, en el mismo archivo está la explicación de lo que vamos a hacer. ¿De qué se trata entonces esta otra herramienta que vamos a utilizar el día de hoy? Consolidar datos, ¿sí? Dice, su objetivo es realizar cálculos sencillos con los datos que se encuentran en varias hojas diferentes, ¿sí? En hojas diferentes. Entonces, eso es como, digamos, la principal novedad. Pero hay unos requisitos, ¿sí? Aquí hay un requisito. Dice el requisito que las tablas o archivos deben tener las mismas etiquetas de columna. Entonces, miren, les voy a mostrar para que entendamos el ejercicio. Digamos que en un almacén que se venden productos de limpieza, digamos que este negocio, pues, tiene 4 productos: ambientadores, jabón líquido, desinfectantes y jabón en polvo. Digamos que es un emprendimiento nuevo ahí, están creando su empresa de productos de aseo. Entonces la empresa nace y tiene en su fuerza de venta 6 personas, ¿sí? 6 vendedores que en el primer mes, aquí dice mes 1, la hoja, vendieron cada uno ciertas cantidades de cada uno de los productos. ¿Listo? Eso es lo que tenemos aquí de información en la primera hoja. En el segundo mes del negocio, están los mismos productos, ambientadores, jabón líquido, desinfectantes, jabón en polvo, pero se adicionaron 2 productos, cepillos y lavaplatos. Y también ingresaron a trabajar nuevas personas. Pero miren, los 6 primeros que estaban tienen la misma ubicación, ¿sí? Y los 4 productos que estaban tienen la misma ubicación. Es para utilizar esta herramienta que lo que hace es consolidar la información, ¿sí? Solamente la vamos a poder utilizar si se cumple con este requisito de que las columnas, por lo menos las que se repiten,
tengan la misma ubicación, ¿sí? Pueden haber columnas nuevas como lo estamos viendo aquí, ¿sí? O pueden haber filas nuevas, ¿sí? Pero las que vienen, las que ya estaban, tienen que tener la misma ubicación para que la herramienta funcione correctamente. De lo contrario, esta herramienta, perdón, de lo contrario, esta herramienta no nos va a servir, ¿sí? Entonces, solamente si se cumple con eso. Digamos que en el tercer mes del negocio, pues lo mismo. Tenemos los productos que ya venían del mes anterior y se adicionaron toallas y paños de cocina, ¿no? Pues tenemos más productos y también tenemos más vendedores, pero los 12 vendedores que estaban en el mes anterior siguen teniendo como la misma ubicación y se agregaron aquí otros vendedores. Bueno, entonces, si se cumple con eso, vamos a poder utilizar la herramienta de consolidar datos. Ahora, para utilizar la herramienta, digamos que aquí están los pasos, son unos pasos muy sencillos. Entonces dice, estando en la hoja donde vamos a colocar el resultado, o sea, los datos consolidados, seleccionamos la herramienta consolidar datos perdón, la herramienta consolidar en la opción datos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para utilizar la herramienta nos vamos a ir, digamos que en esta última hoja vamos a colocar los datos consolidados, ¿sí? ¿Qué es consolidar los datos? Pues, por ejemplo, don Absalón Anacona. Don Absalón en el primer mes vendió 11 ambientadores, ¿sí? En el segundo mes vendió 19, o sea que eso nos da 30, ¿cierto? Ahí sumando mentalmente rápido. Y en el tercer mes, don Absalón vendió 28. O sea que en total vendió 58 ambientadores. Pues digamos que aquí lo pudimos hacer para un producto de un vendedor. Pero imagínense que tenemos 18 vendedores y tenemos 8 productos. Entonces, pues no vamos a hacerlo así con cada uno porque pues sería muy dispendioso, ¿cierto? Sin embargo, vamos a tener como referencia ese dato. Don Absalón vendió 28 más 19 da 47 más 11, 58 ambientadores. Entonces, ese dato es el que nos debe aparecer acá en el resultado del ejercicio, el resultado de utilizar la herramienta de consolidar datos. Entonces, dice el ejercicio que nos vamos a ubicar en la hoja donde vamos a colocar el resultado, o sea, aquí. Listo, ya estamos ahí. Dice que estando ahí seleccionamos la herramienta consolidar en la opción datos. Estando aquí, nos vamos a la opción datos y dentro de las herramientas, miren que aquí en las herramientas de datos está esta que se llama relleno, está esta que es consolidar, que es la que vamos a utilizar, está esta que es para quitar duplicados en caso de que usted tenga una lista y quiera mirar si no se le repite la información. Está esta otra que es para hacer relaciones entre la información, sobre todo cuando se trabajan bases de datos. Está nuestra herramienta de validación de datos, que es la que acabamos de ir. Y aquí hay un acceso a una herramienta nueva, una herramienta bien interesante que está para el curso de Excel avanzado que se llama el Power Pivot. Entonces, está también en las últimas versiones de Excel. No todos tienen este acceso a Power Pivot. Pero la que nos interesa en este momento es esta herramienta de consolidar, ¿sí? Voy a darle clic en consolidar. Lo primero que dice es qué función va a hacer con los datos. Entonces, por defecto o digamos que la configuración que trae es que siempre va a ser una suma. Pero si en el caso de que nosotros no queramos hacer una suma, pues podemos hacer un conteo, hacer un promedio, hallar el máximo, el mínimo. Todas estas operaciones que ya las hemos visto por allá en otros ejercicios se pueden hacer. Entonces, vamos a dejarle suma porque en este momento queremos consolidar la información mediante una suma.
Entonces, la información que le tenemos que pasar a este cuadrito, y acá en el ejercicio lo dice, en referencia, bueno, ahí se seleccionó porque le di clic, pero no, la idea no es esa. En referencia debemos seleccionar las tablas que queremos consolidar y agregar una por una, ¿sí? Y agregar una por una. Entonces, miren lo que voy a hacer. Aquí en referencia, claro, como le di clic, se me seleccionó ahí, pero no. En referencia voy a ir a seleccionar la primer tabla. Entonces, en el mes 1 voy a seleccionar aquí la tabla. ¿Sí? Miren, dice que seleccioné del mes 1 desde la celda A1 hasta la celda E7. O sea que se seleccionó toda la tabla, miren, hasta E7. ¿Sí? Entonces, cuando tengo seleccionada mi tabla, le doy a agregar. Y aquí aparece que la primera referencia, o sea, sí, se llaman referencias, la primera tabla ya está agregada, ya está agregada. ¿Listo? Me voy al mes 2, ¿sí? Y entonces aquí dice que voy a colocar la referencia, entonces voy a seleccionar la tabla, ¿sí? Lo que hago es seleccionar toda la tabla. Yo lo estoy haciendo con las teclas control E, pero si ustedes no quieren hacerlo con control E, pues pueden hacerlo manualmente. Como acá hay una imagen, pues digamos, voy a darle clic aquí y selecciono toda la tabla con clic sostenido, o me ubico y la selecciono con Shift y las flechas de desplazamiento, ¿sí? Como lo hicimos por allá en uno de los primeros ejercicios del primer curso. Entonces, cualquiera de esas opciones nos sirve. Tengo seleccionada mi segunda tabla. La voy a agregar a las referencias. Le doy a agregar. Ya tengo seleccionada o agregada la tabla del mes 2. Y voy a hacer lo mismo con la tabla del mes 3. Me voy a mes 3, ¿sí? Selecciono mi tabla. Entonces miren que acá en referencia aparece mes 3 desde A1 hasta I18. Listo. Si eso es correcto, le doy a agregar y listo. Ahí tengo agregadas mis 3 tablas, ¿sí? Lo último que dice la explicación del ejercicio es lo siguiente. Es sobre estas cajas de chequeo que están acá abajo. Entonces, usar rótulos o sea, rótulos quiere decir que vamos a utilizar estos títulos que tiene la tabla. Entonces, si le decimos que la fila superior, quiere decir que vamos a conservar los nombres de los productos. Si le decimos que también la columna izquierda, quiere decir que vamos a conservar los nombres de los vendedores. Si no seleccionamos estas columnas, nos van a aparecer todas las sumas de los productos, pero no sabemos a quién corresponde, porque no sabemos de qué vendedor es, ni sabemos qué producto es. Entonces, a la hora de consolidar, es muy importante, pues, que seleccionemos estas dos cajas de chequeo para que esa información aparezca también en el resultado de nuestra herramienta, ¿cierto? Ahora, aquí hay una tercera caja que dice crear vínculos con los datos de origen. Por ahora no la vamos a utilizar. O si ustedes quieren utilizarla, pues bueno, no nos interfiere con el resultado del ejercicio. Y les digo que no porque, pues, si quieren, pueden hacerlo, no hay problema. En la siguiente sesión, o sea, en la sesión número 8, vamos a ver una herramienta que llama subtotales y ahí vamos a ver esto de cómo queda vinculada la información con los datos de origen. Entonces, en este caso, si ustedes quieren, la pueden seleccionar y si no, no, pero lo vamos a analizar en la sesión número 8, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esa herramienta? Entonces, voy a darle a aceptar. Ya tengo agregadas mis 3 tablas. Le estoy diciendo que voy a utilizar los rótulos y le voy a dar a aceptar. Entonces, lo que ocurre es que nos muestra los productos, porque elegimos que conservara los rótulos de las columnas, de la primera fila, perdón, y de la primera columna. Entonces, aparecen los vendedores, aparecen los productos y aparecen las sumas de los productos. Entonces, miren que habíamos analizado a don Absalón Anacona. Aquí está.
y habíamos hecho mentalmente la suma de los ambientadores y efectivamente aquí nos aparece que don Absalón vendió 58 ambientadores. Entonces, lo interesante, ahora, acuérdense que siempre hacemos ejercicios pequeñitos para que miremos el funcionamiento de la herramienta, pero entonces ya imagínense esto en grande, o sea, con grandes volúmenes de datos, con unas tablas muy grandes, pues es una ayuda grandísima poder consolidar información de esta forma. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a hacer una cosa aquí. Voy a eliminar esto. ¿Sí? Voy a eliminar esta información. Voy a darle nuevamente la herramienta de consolidar y voy a colocarle aquí que cree los vínculos con los datos de origen, por si acaso, si alguien quiere hacerlo. Si le doy a aceptar, listo, me aparecen ahí las sumas, me aparece la misma tabla, solamente que me muestra acá en la izquierda este panel para desplegar cierta información. Entonces, por ejemplo, le doy a este más y me dice que de don Absalón está en tres tablas, ¿sí? Está en tres tablas y se hizo la consolidación. Si yo le doy, voy a ir aquí, ¿sí? Me está mostrando que está en las tres tablas, pero si por ejemplo yo me voy por acá en una de las últimas personas, me dice que solamente está en una de las tablas de origen, ¿sí? Entonces, aquí me muestra que está en la tabla del mes 3, que es la celda B7. Entonces, me muestra como que de dónde viene esa información que estoy viendo ahí en pantalla. Simplemente eso es lo que hace si selecciono ese de vincular la información, ¿sí? Esto de vincular la información. Aquí está. Me dice de qué mes es, de qué tabla y en cuántas de las tablas está presente la persona. Entonces, miren que o sea, hemos dicho, el resultado final es el mismo, ¿sí? La tabla con los nombres de los vendedores y las cantidades de productos que vendió cada uno. ¿Listo? Entonces ya analizaremos esta parte con el ejercicio de subtotales que vamos a hacer en nuestra próxima sesión. No sé si alguien tenga aquí ahora alguna pregunta sobre alguno de los 12, bueno, sobre el primero ya no preguntamos, sobre el segundo ejercicio. Son las 7:25 de la noche. Bueno, finalmente tuvimos poquita asistencia el día de hoy, pero poquita, pero de calidad, ¿sí? Así que felicitaciones a ustedes. Los demás andan por allá pidiendo dulces. 14 personas en nuestra sesión, pero tenemos 13 respuestas. Entonces creo que alguien no ha diligenciado el formulario de asistencia. Si alguien no lo ha diligenciado, voy a compartir aquí para terminar por última vez el formulario para que quien no lo haya diligenciado todavía, pues lo haga en este momento y que cumplamos con ese requisito. Entonces, ejercicios número 9 y número 10, sencillos, fáciles de desarrollar, unas herramientas sencillas de utilizar, pero como se pueden dar cuenta, muy útiles a la hora de analizar datos, de consolidar información o de ingresar información a nuestra tabla. Dice Viviana, ¿podemos agregar más información a la tabla? Lo único, si vamos a agregar más información a la tabla, Viviana, y para todos, es que a la hora de consolidar la información, si ya lo hemos consolidado previamente, tendríamos que simplemente modificar los rangos de los datos, ¿sí? Entonces, te voy a mostrar aquí un momento para responder tu pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí en la tabla del mes 3 y quiero añadir otro vendedor, por ejemplo, ¿sí? Digamos, o quiero añadir otro producto, lo que tengo que hacer, yo puedo añadirlo ahí sin problema, pero a la hora de, estoy en la hoja perdón, voy acá. A la hora de consolidar la información,
aquí como ya tengo las referencias, si yo lo que hago es agregarle una nueva tabla, una nueva fila, por ejemplo, entonces tendría que decirle que no es hasta ahí 18, sino hasta ahí 19, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues aquí, perdón, bueno, ahí le di doble clic para que me hiciera este resultado. Lo que tengo que hacer es eliminarla, porque no me deja modificar la referencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminarla y volver a mi tabla del mes 3 a seleccionar nuevamente la tabla para poderla introducir nuevamente. Entonces, si yo agrego información después de hacer la consolidación, no es que automáticamente me aparezcan los datos en la consolidación, no, porque nosotros hemos seleccionado unos rangos previamente, ¿sí? Entonces, si cambiamos la información de nuestras tablas, tenemos que modificar también las referencias en la tabla consolidada. ¿Listo? Bueno, espero que haya quedado claro ahí para Viviana la pregunta. Listo, con eso vamos a terminar entonces nuestra sesión número 7 con estos dos ejercicios y nos vemos en la sesión número 8 el día miércoles. Si alguien quiere, por ejemplo, repetir la explicación de estos ejercicios, mañana tendremos la sesión número 7 con el grupo número 2. Entonces, siendo las 7:29, vamos a dar por terminada nuestra sesión número 7. Que estén muy bien y nos vemos.